La mayoría de las personas miden su estado de salud con una analítica. Si la glucosa, el hierro o el colesterol están bien y el médico no le encontró nada raro, asumen que están sanos. Pero el problema es que una analítica mide solo lo que pasa dentro del cuerpo. Pero hay algo igual o más importante que no mide, y es cómo funciona tu cuerpo en el mundo real. Y eso cambia por completo la forma de entender la salud y el envejecimiento, porque no se trata de vivir más, sino de vivir mejor, con autonomía y con calidad de vida. Hoy voy a enseñarte 4 tests muy simples que se utilizan en investigación sobre salud y envejecimiento y que están directamente relacionados con un mayor índice de enfermedad, deterioro físico y pérdida de autonomía durante el envejecimiento. Hay una idea muy instalada, y es que si no me diagnosticaron ninguna enfermedad es que estoy sano, y esto no siempre es así, porque la pérdida de función aparece mucho antes que el diagnóstico. Primero, empiezas a moverte peor, después empiezas a evitar hacer ciertas cosas, y con el paso del tiempo, tu cuerpo pierde la capacidad de hacer cosas que antes eran normales. Y el problema es que mucha gente lo normaliza, dejan de sentarse en el suelo, necesitan ayuda para levantarse, se cansan al caminar, van perdiendo fuerza, evitan cargar peso, y el problema es que como esto ocurre poco a poco, creen que es producto de la edad. Pero en la mayoría de los casos no es la edad, es la pérdida de capacidad física, y es por eso que estos tests son tan importantes. Estos tests no son pruebas deportivas, son formas simples de evaluar cómo está funcionando tu cuerpo. Porque cuando el cuerpo empieza a perder fuerza, movilidad, estabilidad o capacidad cardiorrespiratoria, eso se empieza a notar en tareas básicas y cotidianas. Y es por eso que estos tests son tan utilizados en los estudios del envejecimiento, porque ayudan a detectar el deterioro físico antes de que el problema sea más grave. Caminar parece algo demasiado básico, ¿verdad? Pero justamente por eso es tan importante. Tu velocidad al caminar refleja cómo están trabajando varios sistemas al mismo tiempo: músculos, equilibrio, coordinación, sistema cardiovascular y sistema nervioso. Y en estudios de envejecimiento se ha visto que el caminar más lento está directamente relacionado con un mayor riesgo de deterioro físico, enfermedad e incluso mortalidad. No hace falta hacer un test muy complejo, simplemente hazte esta pregunta: cuando caminas, ¿lo haces con energía y agilidad o sientes que te mueves lento y te cansas con facilidad? Algo tan simple como evaluar cómo caminas habla mucho de tu estado de salud. Este probablemente sea uno de los tests más interesantes, porque en un solo movimiento estás evaluando movilidad, fuerza, estabilidad, coordinación y control corporal, y es una forma muy interesante de poder detectar cuando algo de todo esto empieza a fallar. Si necesitas apoyar las manos, agarrarte de algo o hacer demasiado esfuerzo para levantarte, significa que has perdido capacidades. Y eso importa y mucho, porque la capacidad de levantarse del suelo no es fitness, es independencia. Las flexiones de brazos no son cosas de jóvenes ni de los amantes del gimnasio. Son una forma muy simple de poder evaluar tu fuerza relativa. Es decir, poder medir cuánta fuerza eres capaz de aplicar en función de tu peso corporal. Y esto es clave, porque la fuerza muscular está relacionada de forma muy consistente con un menor riesgo de enfermedad, fragilidad y mortalidad. No necesitas hacer 50 flexiones, pero evidentemente si tu cuerpo no es capaz de mover su propio peso corporal, es una señal de que has perdido fuerza. Y eso, a partir de los 40-50, no deberías permitírtelo, porque tu calidad de vida del presente y del futuro depende de tu fuerza. Y justamente, hablando de fuerza, vamos a pasar al cuarto y último test, que es la fuerza de agarre, que es uno de los marcadores más estudiados en el ámbito de la salud y el envejecimiento. Porque aunque no te lo creas, la fuerza de tus manos es un fiel reflejo de la fuerza global de tu cuerpo. De hecho, una baja fuerza de agarre se ha relacionado con peor salud cardiovascular, con más deterioro físico y con más riesgo de dependencia. Porque cuando el cuerpo pierde la capacidad de generar fuerza, no ocurre solo en las manos. Las manos son simplemente un fiel reflejo de lo que ocurre en el resto del cuerpo. El objetivo de estos tests no es obsesionarse, porque no se trata de aprobar o suspender. La idea es poder detectar señales antes de que el problema sea más grave, porque el deterioro físico no aparece de la noche a la mañana. Es lento, progresivo y silencioso. Por eso mucha gente dice sentirse bien y de repente un día empiezan los dolores, las limitaciones y empiezan a evitar hacer ciertos movimientos o gestos por miedo o inseguridad. Y el problema es que recuperar la capacidad ahí cuesta mucho más. Con lo que te debes quedar de todo esto es que ausencia de enfermedad no es lo mismo que estar sano. Puedes tener una analítica con valores normales y aún así estar perdiendo fuerza, movilidad y funcionalidad año tras año, y eso sí va a determinar cómo vas a vivir en el futuro. Si te has sentido identificado con alguna de estas señales, probablemente no necesites más información, sino más bien un plan de acción. Porque recuperar fuerza, movilidad y capacidad física no depende de hacer ejercicios al azar. Se necesita estructura, progresión y trabajar en aquello que tu cuerpo ha ido perdiendo con el paso del tiempo.
Eso es lo que hacemos dentro de mi programa Fuerte, Flexible y Funcional. Si quieres que valoremos tu caso para saber si realmente puedo ayudarte, te dejo debajo de este video un formulario para que completes con tus datos y personalmente me encargaré de revisar tu información. Y si mi programa es el adecuado para ti, me pondré en contacto contigo.